Después de que indirectamente todas sus acciones llevaran a un ataque biológico, a la destrucción de Gotham, a la desaparición temporal de la Liga de la Justicia, al fin de la Legión del Mal y de la Liga de la Injusticia, a la muerte de varios personajes, a un ataque de parademonios en la ciudad, a un atentado del Dr. Psycho y también a la terrible decepción amorosa que se llevó Kiteman. Wow, vaya, esas son muchas cosas para solo 2 temporadas. Estas dos villanas se la han estado pasando de lo mejor en su pequeña gira del romance, cometiendo todo tipo de crímenes a bordo del avión invisible, incluso asaltando la fortaleza de la soledad. Y sí, ya sé que su felicidad no es algo que se merezcan después de todo el desastre que han generado, pero es que es importante no olvidar que a pesar de ser las protagonistas, siguen siendo unas villanas. De hecho, ahora son las más buscadas por el comisionado Gordon y su agente de campaña Harvey Dent. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Ya era momento de hablar sobre la temporada 3 de Harley Quinn, uno de los pocos proyectos de animación en DC que por ahora sabemos que está a salvo de los recortes que se están haciendo tras la fusión con Discovery. Ojalá pudiéramos decir lo mismo sobre Young Justice y su improbable quinta temporada, pero en fin, nuevos personajes se suman a esta trama además de alguno que otro cameo, así que espero que disfrutes esta historia y recuerda que si te gusta mi contenido, no estaría mal que te suscribieras y activaras las notificaciones. Hace muchos años, Poison Ivy tuvo la genial idea de terraformar nuestro planeta, resucitando plantas prehistóricas para usar su poder y destruir a la humanidad. Desafortunadamente para ella, no para nosotros, para ella. En aquel entonces aún no tenía la capacidad de controlar un proyecto de esta magnitud, así que este sueño al que llamaba Eden quedó en el olvido. Ya que Harley sabía sobre esto, decide tomarse el tiempo de llevar a su novia a esta parte del mundo a que retomara su misión. Sin embargo, pronto se hace evidente que la señorita Quinn necesitaba la violencia, el desastre y predecir el futuro de vez en cuando para mantenerse despierta. A la primera señal de problemas, ambas se marchan a una pequeña misión en Gotham para rescatar a sus compañeros que fueron capturados en Arkham. Lo más interesante de esto es que nos encontramos por primera vez con Amanda Waller, aunque de hecho ya habíamos tenido una mención sobre su existencia en este universo. ¿Escuadrón Suicida? ¿Así nos llamaremos? Oh, es un grupo que quiere que me les una. Ella accidentalmente se atravesó en el camino de Ivy cuando escapaban, así que Harley creyó que era buena idea secuestrarla para poder vengarse, pero sí, en realidad solo buscaba una excusa para golpear a alguien. Amanda se las arregló para llamar a su fuerza de Tarea X y de esta manera regalarnos un bonito comercial sobre los integrantes de su equipo, que curiosamente es la misma alineación de personajes que ya vimos en la película del 2016. Y no sé ustedes, pero hubiera preferido ver el segundo equipo de villanos en este cameo. De todas maneras, esto no es tan importante, ya que quien acude al llamado es una mujer llamada Plastique. Y yo soy la bomba. ¡Fuera, bomba! El combate contra esta villana no solo termina en su propia muerte, sino también en el escape de Amanda Waller y en la pérdida total del proyecto especial de Hiedra para matarnos a todos. Sintiéndose culpable de arruinar las cosas, aunque sinceramente en este punto ya debería estar acostumbrada, Harley decide llevar a Ivy de regreso a la ciudad para reunir al equipo y lograr el cometido de terraformar la Tierra. En esta ocasión es a Hiedra a quien le ceden el liderazgo, pero como ya he mencionado anteriormente, el trabajo en grupo no es algo que se le dé con tanta facilidad debido a su falta de confianza y de amigos a través de la mayor parte de su vida. Después de algunas referencias a Jurassic Park. ¡Ni siquiera has visto Parque Jurásico! Chicos, ¿qué? ¿Te pierdes el 60% de mi personalidad? Es evidente que la estrategia fue casi un desastre, de no ser porque Ivy consiguió lo que estaban buscando. Por desgracia, no podía replicar su fórmula del Eden correctamente cuando estaba rodeada de tantas personas. Esto provoca que aleje a Harley y al resto del equipo, y muy a su manera, esta loca trata de solucionar las cosas cuando ve un comercial en la televisión. No soy una esponja tonta absorbiendo y escupiendo todo lo que escucho en la televisión, ¿está bien? En paralelo a esta historia, Dick Grayson, a quien nosotros también conocemos como Nightwing, regresó hasta hace muy poco a Gotham. Al igual que Poison Ivy, este sujeto también muestra problemas para trabajar en equipo, aunque en su caso su debilidad es el exceso de confianza. La sala de escape llena de acertijos que se anunciaba en la televisión parecía una buena idea para mejorar el trabajo en equipo, pero adivinen quién estaba al mando de esta trampa aparentemente inofensiva. ¡Saludos! ¿Acertijo? Soy yo, el profesor Rompecabezas. Sí, ya sé, ¿quién lo hubiera imaginado? Batgirl había tenido la misma idea de llevar a la Batifamilia a este juego para aprender a trabajar con Nightwing, y de hecho, al final toda esta pequeña subtrama funciona cuando estos dos terminan juntos y logran salvar sus vidas. El resto de los acertijos, pues, que los resuelva Batman para salir más rápido de aquí. Esta pequeña aventura a simple vista parece ser un poco insignificante para la trama, pero en realidad ayuda bastante al desarrollo de personaje que tendrá Ivy durante el resto de la historia, y también funciona para Dick Grayson, ya que desde ahora no mostrará problemas para trabajar con
los otros. De cualquier manera, la fórmula del Yeden no funcionó como se esperaba. El centro comercial es destruido por una explosión y Frank obtiene poderes de superplanta que casi lo convierten en un dios. En un dios planta. Gracias a que Selina está saliendo con un misterioso multimillonario solitario dueño de una mansión, el equipo puede quedarse en su lujoso departamento hasta que Hiedra pueda completar sus planes. Algo que podemos destacar de esta temporada es que Harley se ha comportado un poco más insoportable que en otras ocasiones, como si estuviera sufriendo una especie de involución. No solo pasa el tiempo provocando escándalos y distracciones, sino que también es culpable de que Hiedra haga a un lado sus experimentos con tal de complacer sus caprichos. Por este motivo, Ivy termina siendo arrastrada a la edición número 83 de los premios anuales de supervillanos, donde estaban nominadas a la mejor pareja. No nos vamos a concentrar demasiado en esto, pero es bueno saber que desde la última vez que lo vimos, el poderosísimo hombre cometa, siendo un poderoso hombre con una poderosa cometa, ha superado exitosamente su rompimiento con Hiedra. Incluso lo podemos ver como la pareja de la adorable Golden Glider. A pesar de que Joker ya no se dedica al crimen, es el encargado de abrir esta ceremonia, haciendo una cruel referencia al destino que sufrió Jason Todd, aunque tampoco es la primera vez que la muerte en la familia es referenciada en la serie. ¿Por qué no le preguntas a Robin? Espera, Jason Todd está muerto, así es. Esto no es tan importante por ahora, pero sospecho que Red Hood es uno de los personajes que podríamos ver próximamente. ¿Quién sabe? Ah, sí, y al final de la noche estos dos sí ganaron el premio. Después de muchas distracciones, Hiedra ha logrado amplificar el poder de Frank y usarlo para cumplir su sueño. Una pequeña salida de celebración es más que suficiente para que, al regresar, su amigo Planta desapareciera sin dejar rastro. Esta situación sería mucho menos complicada si tan solo alguien no hubiera destrozado todas las cámaras de seguridad del departamento. La única pista las conduce a sospechar de la ya nada secreta corte de los búhos. Pueden entrar a esta celebración gracias a la ayuda de Joker, pero en realidad, infiltrarse entre la élite de Gotham no sirvió de nada. Para encontrar a su amigo, Hiedra hace lo posible por conectarse al verde. Esa es una fuerza que conecta todas las formas de vida vegetal en la Tierra, y aunque esta era su mejor alternativa, a través de los años, Ivy parece haber perdido la capacidad de conectarse a esta conciencia. Ellas no lo recordaban, pero tenían planes de salir esta noche con Nora Freeze, quien después de la muerte de su esposo se ha estado comportando un poco excesivamente extrovertida, y esto por alguna razón molesta a más de la mitad de las personas que ven la serie. Como si estuviera mal equivocarse al tratar de recuperar la vida que no ha tenido al estar congelada durante 25 años, pero en fin, no se preocupen que todo esto es parte de su evolución a futuro, ya que Clayface está demasiado ocupado haciéndose pasar por un actor que accidentalmente mató hace poco, y King Shark debe cuidar a los gatos de Selina. No queda de otra más que permitir que Nora las acompañe en la búsqueda de Swamp Thing. Para dar con su ubicación, primero deben vencer al mismísimo John Constantine en una competencia de bebidas. Al día siguiente todo era una horrible confusión y solo Nora había permanecido de pie, adelantándose al lugar donde supuestamente se encontraba Swamp Thing. Harley y Hiedra llegan al poco tiempo encontrándose con un desagradable amorío entre estos dos, y no es hasta que ella rompe el corazón de esta criatura después de, no sé, unas 15 horas de novios. Él no es mi novio. ¿No lo soy? Bueno, no busco nada serio. Que Ivy debe suplicar su ayuda con tal de encontrar a su amigo Frank. Resulta que la capacidad de entrar en el verde siempre estuvo en Hiedra, pero para poder conectarse fuertemente antes debía abrir su corazón y pues todo eso. Oh, mierda. Odio cuando el poder estuvo dentro de mí todo el tiempo. Sea como sea, después de esta pequeña aventura, Nora comprende que puede vivir sin la necesidad de ser tan impulsiva queriendo recuperar los años perdidos. Y más importante aún, descubrimos que era Bruce Wayne quien estaba detrás del secuestro de Frank. Desde hace algún tiempo, este millonario ha estado saliendo con Selina Kyle. Sin embargo, las cosas no van muy bien que digamos. El trauma incurable de Bruce y la dependencia de este sujeto es algo que molesta bastante a la señorita Kyle. Aunque el señor Wayne hace lo posible por tratar de acercarse más a esta mujer, en realidad termina logrando todo lo contrario. Los llamé Marta y Tomás. ¿Por tus padres muertos? No había notado eso. Incluso Alfred busca la manera de ayudarlos en contra de su voluntad, protagonizando entonces la escena más incómoda de toda la tercera temporada, quizás de toda la serie hasta ahora. No deseo atarme más, solo quiero libertad. ¿Es esa cosa? Lo importante de todo esto es que, gracias a que Poison Ivy había practicado sus experimentos en el departamento de Catwoman, Bruce se había percatado a través de las cámaras de seguridad, antes de que fueran destruidas, que Frank poseía inverosímiles poderes. ¿Con qué poderes? Inverosímiles. Que no son verosímiles. ¡Wow! Me siento súper mal porque mi novia... Ya no tienes que cantar más. Oh.
Claro. Por si se preguntaban qué tal le estaba yendo a la campaña de Jim Gordon, pues básicamente mal. ¿Eso fue una pregunta o...? Si es elegido alcalde, ¿cómo diablos arreglará todo eso? No tenía ideas, planes, iniciativas, creatividad, energía, metas, objetivos, credibilidad, apoyo ni seguidores. Cuando Harvey lo envió a la reunión de la corte de los búhos a pedir dinero para su campaña, accidentalmente el comisionado terminó grabando a esa parte de la élite que se divertía a escondidas en este lugar. Con esto se ganó la oportunidad de chantajear a todos y conseguir fondos ilimitados, pero desgraciadamente el mayor problema dentro de la campaña de Jim Gordon era Jim Gordon. Por fortuna el alcalde termina muriendo en circunstancias sospechosas dentro del hospital, así que el comisionado se convierte automáticamente en el próximo ganador de la contienda. Esta celebración dura poco tiempo cuando el Joker anuncia su postulación a la alcaldía de Gotham. Este ex criminal buscaba a toda costa un mejor futuro para sus hijastros y a pesar de su horrible pasado se gana rápidamente la atención de los habitantes al hacer un montón de referencias a las películas del cine. Incluso Bárbara le apoya al saber que su padre no tiene solución. Al ser una gran competencia, Harvey Dent por cuenta propia termina secuestrando a uno de los hijos del Joker. Esto estaba fuera de los límites de Gordon para ganar, además de que descubre que Dos Caras había sido el responsable de matar al ex alcalde. El payaso renuncia a su campaña sin ningún tipo de resistencia, incluso sorprendiendo a Jim con su decisión. Harvey trata de matar a estos dos de cualquier modo. Jim finalmente despierta algo de iniciativa, derrotando a Dos Caras, rescatando a su competencia y renunciando a su postulación, dejando que Joker se convierta en el futuro alcalde de Gotham. Mi primer acto como alcalde es desmantelar el departamento de policía. Está sin trabajo. La salud de Poison Ivy estaba desgastándose mientras más tiempo pasaba conectada al verde. Es por esta razón que Harley se marcha por su cuenta a tratar de secuestrar a Bruce Wayne en medio de una fiesta de caridad. Después de una pequeña aventura con Batgirl derrotando al sombrerero loco y aprovechando el rompimiento del señor Wayne con Selina, esta loca se hace pasar por ella para atraer la atención del millonario. Y bueno, de hecho es demasiado fácil. Lo que no es sencillo es tratar de hacerlo hablar. La pareja se ve obligada a recurrir en la ayuda del Dr. Psycho para utilizar por cuarta vez el truco de entrar a la mente humana a robar recuerdos. Esto da paso, en mi opinión, a quizás el capítulo más interesante de la tercera temporada. La mente de Bruce Wayne era un recuerdo constante de su trauma. No había ningún lugar a donde ir. El callejón del crimen estaba en todas partes y la muerte de Thomas y Martha era algo inevitable sucediendo a cada segundo. Al intervenir en uno de estos recuerdos, Harley provoca la expulsión de sus compañeros de la mente de Bruce. ¿Por qué? Pues no sé. La verdad no se me ocurre cómo justificar esto. Se las debo para la próxima. La Batifamilia también aparece en el departamento de Selina para tratar de rescatar a Batman. Parecía inútil seguir escapando hasta que finalmente estos dos se encuentran la galería con los otros recuerdos del pequeño niño. Harley aún buscaba a Frank, pero era evidente que sentía algo de pena por Bruce, así que decide ayudarlo. Es entonces que poco tiempo después sucede lo inevitable. Soy Batman. Tras caer accidentalmente en un recuerdo y ser interrumpidos por Joe Chill, la parte más inteligente y centrada de Harley encuentra la manera de guiar a Bruce a un lugar tranquilo. Al ganarse la confianza del pequeño niño, este finalmente le confiesa que había secuestrado a Frank, ya que pensó que podría tener el poder de resucitar a los muertos. Más en específico, estaba seguro de que podría traer de regreso a sus padres. En su último enfrentamiento con el asesino, esto se vuelve un poco extraño. No había manera de salvar a Bruce, al menos no dentro de su mente, así que, dejando las cosas casi como estaban, Harley es expulsada de este sitio. Ella trata de impedir los planes del señor Wayne, pero lamentablemente sus palabras no tienen efecto. Thomas y Martha han regresado de la muerte. El resto de la Batifamilia seguía creyendo que todo estaba bien. Tuvieron que ver por sí mismos a este par de zombies y a Bruce Wayne al lado de ellos para darse cuenta de la verdad. La depresión de este millonario había cegado su juicio por completo. Ni siquiera se había percatado de que sus experimentos habían despertado a todo un cementerio. Al notar que estaban siendo invadidos, Batgirl desata a los prisioneros sabiendo que necesitarían toda la ayuda posible. Un maldito apocalipsis zombie que convertía a los humanos en plantas a través de su asqueroso vómito era la nueva super amenaza a la que Gotham debía sobrevivir. No me explico cómo es que esta ciudad aún tiene habitantes, es decir, cada amenaza que enfrentan es peor que la anterior. Por cierto, pueden dejarme en comentarios sus teorías sobre la siguiente ultra amenaza de la cuarta temporada. La verdad a mí ya no se me ocurre nada, pero sospecho que Hiedra aún puede tener algo que ver. Continuando con esto, Saluda a tus futuros abuelos vivos, abuelita y abuelito.
Al parecer, la única manera de detener el apocalipsis será a través del verde. Batgirl, Nightwing y Harley Quinn tratan de salvar a tantos ciudadanos como les es posible, y aunque esta vez Ivy obtiene el poder que buscaba, además de un excelente nuevo vestuario, es notable que se estaba dejando corromper por esta nueva energía. ¡Diablos! ¡Tienes que salir! No lo había planeado de esta manera, pero crear el Yeden usando el vómito de estos zombies será más posible que nunca. Controlar a estas criaturas en el centro de la ciudad no le lleva mucho tiempo. Poison Ivy se presenta en el festival de jazz de este año, declarando la guerra contra la humanidad. Gracias. Sí. Hoy anunciamos al mundo que Ciudad Gótica se volverá verde. Quiero que veas si ella está bien. Puedes contar conmigo. Por cierto, King Shark aparece en la mansión Wayne buscando ayudar a Ivy sin saber que esta ya se había marchado. No hemos hablado mucho de este tiburón a lo largo del video, pero tal vez podríamos mencionar que se ha mantenido ocupado lidiando con la muerte de su padre y el futuro del reino que le había cedido a su hermano menor. Nanaue atravesó por varios problemas complicados que, al final de todo, lo convirtieron en el personaje perfecto para hacer entrar en razón a Bruce. Incluso lo ayuda a matar a sus padres otra vez. Deberías estar mucho más avanzado en esto, es decir, estás obsesionado con el pasado y te estás perdiendo el presente. 20 minutos después. Suelo controlar muy bien mis emociones, pero esto me dejó con un vacío insoportable. ¿Yo podría hacerlo por ti? ¿En serio harías eso? Creo que voy a agradecértelo. Carly, ¿qué está pasando? Ellos parece que hallaron un propósito. De esta manera es que Harley descubre que su novia estaba detrás de todo este ataque. Estos dos sabían que tenían que matar a Hiedra para evitar la destrucción de la ciudad. Sin embargo, Quinn los convence de darle algo de tiempo para hablar con ella. Cuando Harley logra llegar hasta Ivy, puede notar que ella estaba consumida por el deseo de crear el Yeden. Lo peor de todo esto es que, indirectamente, Quinn ha sido responsable del apocalipsis. Ella tuvo la idea de retomar este proyecto desde un inicio y aceptó todas las condiciones de Hiedra con tal de hacerla feliz. Además, sus absurdas ideas contribuyeron a reforzar la confianza de esta villana para seguir adelante con sus planes sin importar lo que costara. Tú me ayudaste a despertar mi verdadera yo. Definitivamente no me gustaría ser Harley. Hasta sus mejores intenciones resultan en horribles consecuencias. Sabiendo que Ivy no daría marcha atrás, Quinn se sacrifica para forzar el final de este desastre. ¡Oh! ¡Harley! ¡Harley! Todo vuelve a la normalidad en un instante, pero probablemente esta decisión sea algo que Hiedra lamentará por el resto de sus días. Después de discutir por algunos momentos, Ivy decide que lo mejor es alejarse para pensar bien sobre todo lo acontecido. En medio de sus compras es abordada por Lex Luthor, quien al enterarse de lo sucedido le ofrece a Poison Ivy dirigir la nueva Legión del Mal, incluyendo también dinero, recursos y el control total. La Legión del Mal será toda tuya. Por otra parte, Harley comenzaba a ser reconocida por Gotham como su salvadora, ya que sí, técnicamente su sacrificio marcó el final del apocalipsis. Para demostrar que había superado la depresión, Bruce se arma de valor y se prepara mentalmente para acudir al estreno de la película biográfica de su padre al día siguiente. Esta producción había estado bajo la dirección de James Gunn. Sí, ese James Gunn. Y ya que Clayface mató accidentalmente al protagonista Billy Bob Thornton, este se había hecho pasar por él para quedarse con el papel principal, un plan que al menos hasta ahora ha funcionado. Cuando estas dos se reencuentran y hablan sobre la nueva Legión del Mal, Harley acepta apoyar a Ivy. Tal vez el único inconveniente es que para cerrar el trato con Lex, Hiedra debía matar al Joker durante la premiere del día siguiente. Capturarlo, de hecho, no es tan difícil como se escuchaba, pero tal vez como una coincidencia, Harley comete un par de errores que el alcalde nota de inmediato. ¡Oh, mierda! ¡Oh, debí haber dejado mi bate en la limusina! La transición de este personaje, comenzando en el mundo del crimen como una secuaz, después a supervillana y últimamente antiheroína, era algo que ya no se podía negar. Bárbara Gordon lo sabía desde esa vez que la salvó de un secuestro, la gente de la ciudad también. Bruce se lo reconoce esa misma noche y muy en el fondo, Ivy también había notado ese cambio en su actitud. Vaya, hasta Bane se dio cuenta. ¿Sabes? No sabía que Harley fuera una atadora descuidada. Ha atado a cientos de personas por mí. Una vez que regresa lista para asesinar, Hiedra la confronta por última vez sobre la evidente evolución que ha sufrido. ¿Por qué no quieres admitirlo? Porque yo no quiero perderte.
A fin de cuentas, la honestidad triunfa en esta relación. Quizás ya no tenían los mismos objetivos de antes, pero ese no era motivo para enfadarse y mucho menos para dejar a un lado su amor. Antes de terminar el video debemos tener en cuenta que hay alguna que otra subtrama que ha quedado en el aire para ver sus consecuencias en la ya confirmada cuarta temporada de esta serie. Por ejemplo, después de haber obtenido inmoralmente el papel de su vida como Thomas Wayne, Clayface no se resiste a revelar su identidad al público. El problema es que ahora la gente cree que Billy Bob Thornton siempre fue un cambiaformas y bueno, no al revés. ¡Ganaste a mejor actor! ¡Apapacho! No ayuda. Más interesante aún es que esta misma noche Bruce fue capturado por Joker usando todo el peso de la ley en su contra por evadir impuestos. El millonario acepta su condena en Blackgate para demostrar que en esta ciudad nadie está por encima de la justicia. Todavía sigue contando con el apoyo de Harley y la Batifamilia seguirá protegiendo las calles en su ausencia bajo el liderazgo de Bárbara. Ah sí, y al final de todo, sí logra reconciliarse con Selina. Swamp Thing y Nora formalizaron una relación. Bane superó sus deseos de venganza provocados porque no le devolvieron el regalo que había entregado en la cancelada boda de Kiteman. ¡Al fin puedo perdonarte y avanzar! Ivy rechaza de nuevo a la Legión del Mal y la señorita Quinn se convierte en una fuerza del bien y ahora es la nueva integrante de los heroicos caballeros de Gotham. Miren su rostro. Es la cara de un futuro más brillante. Denle un aplauso. ¡Gracias por esperar, putos batidildos! Y así, de esta manera, es como termina esta historia. Recuerda que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por haber pasado por aquí, chicos. No olviden dejar en comentarios lo que ustedes creen que podamos ver en la ya confirmada cuarta temporada de esta genial serie. ¡Dios te bendiga, Harley Quinn! ¡Come mierda, perdedor! Por mi parte, no me queda nada más que decirles. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.